Muy buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ana Mariel Hoyos García. Soy maestra en Ciencias en Física Médica en el Instituto Nacional de Cancerología y hoy quiero compartir con ustedes un poco acerca del uso de la inteligencia artificial en los estudios mastográficos. En esta presentación quiero abordar de forma muy simple y general el cómo funciona la inteligencia artificial, qué aplicaciones reales existen aplicadas a estudios de mastografía, qué evidencia de su uso hay en México y también hablar un poco acerca del papel que vamos a tener en el uso responsable de estas herramientas. Hablemos sobre qué es la inteligencia artificial o IA. Bueno, pues la inteligencia artificial es una herramienta que permite simular el aprendizaje humano, la comprensión, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros hablemos de inteligencia artificial, no vamos a referirnos a algo que está pensando o que está resonando como una persona, como un ser humano, sino que vamos a referirnos a una herramienta computacional que es capaz de aprender a partir de observar muchos ejemplos, ¿ya? Tomemos como ejemplo que tenemos una inteligencia artificial a la cual queremos hacerla capaz de reconocer si una fotografía es un perro o no es un perro, ¿ya? Queremos que cuando nosotros le demos una fotografía de un perro a esta inteligencia artificial, pueda ser capaz de decir si es un perro o no es un perro, ¿ya? Entonces lo que tendríamos que hacer es administrarle miles de imágenes junto con la etiqueta de si es o no es un perro. Y a partir de esto, la inteligencia artificial deberá aprender a identificar los patrones que constituyen un perro, como las orejas, los ojos, la nariz, el color, va a identificar estos patrones y va a poder aprender a reconocerlos en las imágenes que nosotros le mostremos. Por ejemplo, tenemos esta imagen y nosotros queremos decirle a nuestra IA si esto es un perro. Ahora le preguntamos a esta IA, ¿es un perro o no es un perro? Veamos este ejemplo simplificado viendo las partes en cómo funciona una inteligencia artificial. Tenemos 4 partes simples en este ejemplo, donde la primera etapa va a ser la colección de la información. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a entrenar a nuestra inteligencia artificial para saber qué es un perro y qué no es un perro, ¿no? Entonces, primero le metemos muchísimos datos sobre qué sí es un perro y toda esta información se colecta. Posteriormente pasa una segunda etapa, que es donde se extraen todas las características que se comparten dentro de estas imágenes, como por ejemplo el color, el tamaño de las orejas, la nariz, la forma de los ojos, las patas, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente, una vez que ya se tiene la extracción de todas estas características, sigue una etapa donde se va a empezar a detectar los patrones. Por ejemplo, nosotros ya le podríamos dar nuestra imagen y la inteligencia artificial ya podría ser capaz de detectar estas características en nuestra imagen. Por ejemplo, aquí ya podría detectar el tipo de nariz del perro, los ojos del perro y la oreja del perro. Ahora, basándose en estos patrones, sigue la última etapa, que sería la etapa de la toma de decisiones, que es donde nuestro software o la inteligencia artificial va a decidir si, basándose en estos patrones, la imagen que nosotros le dimos ¿es un perro o no es un perro? Si nuestra inteligencia artificial estuviera bien entrenada, entonces nos daría el resultado de que sí, la imagen que le pasamos efectivamente es un perro. Entonces este es un ejemplo muy simple de cómo ver cómo funciona una inteligencia artificial, ¿no? Es un proceso sistemático de recolección de datos y de una toma de decisiones final. Hablemos del rol que está teniendo actualmente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya es una realidad actual que ya estamos aplicando en nuestra vida cotidiana, en la sociedad, en la educación y también en el área de la salud. Entre las aplicaciones que actualmente se están llevando a cabo con inteligencia artificial, podemos destacar su uso en las redes sociales, en asistentes virtuales y en atención al cliente, donde ya no nos responde una persona como tal, sino que ya es un robot, o sea, una inteligencia artificial, el cual nos da respuestas a nuestras preguntas. También está en cuanto a sugerencias de publicidad, en la revisión de textos y también en las búsquedas en la web. Otra de las aplicaciones actuales también está la automatización de tareas, la programación asistida, la
softwares de detección de plagio, donde inclusive ya hay detección de redacción con inteligencia artificial. O sea, una inteligencia artificial detecta si hay redacción con inteligencia artificial. También en la industria de la manufactura ya se utiliza la inteligencia artificial para eficientar procesos, y también en la generación y en la procesamiento de imágenes, ¿no? En este caso, aquí tengo dos ejemplos. El primero en la automatización de tareas o en la generación de textos. Tenemos al famoso ChatGPT, donde, por ejemplo, nosotros fácilmente podríamos pedirle que nos generara cierto número de documentos en Word dirigidos a ciertas personas, firmadas por otras personas, y automáticamente en cuestión de unos segundos puede generarnos este tipo de documentos, cosa que antes nos podría tomar más tiempo, ahora ya se puede eficientar con el uso de estas herramientas, ¿no? Claro, siempre teniendo en cuenta que este tipo de softwares pues no son 100%, vamos a decirlo, eficaces, a veces cometen errores, entonces siempre tenemos que estar revisando lo que estemos solicitándoles. Y en el otro ejemplo que también quería mostrarles está la generación de imágenes con inteligencia artificial, que ahora es algo que está en tendencia. Una de las cosas que hice para esta presentación es pedirle a ChatGPT que me generara una imagen que representara la inteligencia artificial para esta presentación, y me generó esta imagen, ¿no? Entonces ahora algo que podría inclusive tomar mucho recurso y mucho tiempo para hacer una imagen como esta, un diseñador gráfico, pues ahora en cuestión de segundos ya lo podemos tener al alcance de la mano, ¿no? Bueno, ahora entrando en el terreno de cómo se aplica la inteligencia artificial en el análisis de imágenes médicas, pues sabemos que la radiología ha sido uno de los áreas, uno de los campos donde las inteligencias artificiales pues han encontrado un terreno donde crecer y donde desarrollarse, dado que pues se trabaja con grandes volúmenes de imágenes digitales, donde estamos buscando patrones de forma pues sistemática y constante, ¿no? Por eso muchas de las aplicaciones clínicas que se tiene de inteligencia artificial pues van enfocadas a la parte del procesamiento y del análisis de imágenes médicas. Porque, pues, por ejemplo, yo aquí les tengo puesto una imagen médica. Sabemos que está compuesta por píxeles, ¿no? Por varios datos que contienen información no solo morfológica del paciente, sino también información de atenuación y de densidad de los tejidos, ¿no? Entonces, toda esta información puede utilizarse para entrenar una inteligencia artificial y permitir reconocer patrones. Ahora, retomemos nuestro ejemplo anterior con las imágenes de los perros. Si nosotros hacemos algo similar, un ejercicio similar en el caso de imágenes médicas, en lugar de nosotros nutrir a nuestra inteligencia artificial con imágenes etiquetadas como perro o no perro, nosotros podemos nutrir a nuestra inteligencia artificial con distintas imágenes correspondientes a varias lesiones dentro de las imágenes mamográficas, que tienen pues características morfológicas, de densidad y de atenuación pues diferentes en cada caso, ¿no? Entonces hacemos esta colección de datos, que es la primera etapa. Posteriormente se hace una recolección de todas estas características para pasar a la tercera parte, que es la detección de patrones, ¿no? Donde nosotros ya podríamos ingresar una imagen de mastografía y ver si es que se detecta alguna de las lesiones que nosotros ya hemos entrenado nuestra inteligencia artificial, ¿no? Para que finalmente nuestra inteligencia artificial pueda hacer una toma de decisiones, que es decirnos si dentro de esa imagen hay o no hay una lesión, por ejemplo, ¿no? Entonces el principio es el mismo al que el ejemplo de los perros. Sin embargo, pues ahora estamos hablando de imágenes médicas, ¿no? Y en medicina, pues las consecuencias de tener una buena o mala clasificación de estas lesiones o de estas imágenes, pues tiene consecuencias mucho más importantes que el saber si una imagen es de un perro o no un perro, ¿no? Pero es una buena analogía que también quería que quedara clara en cuanto a cómo se aplica la inteligencia artificial en el análisis de imágenes médicas. Hablemos un poco, ya entrando a las aplicaciones principales que tiene la inteligencia artificial en mastografía. Ya vimos que hay
la capacidad de detectar o de clasificar lesiones o de imágenes, pero ahora vamos a ver específicamente en qué han sido aplicadas en la bibliografía, ¿no? En esta presentación yo quiero hablar específicamente de dos. La primera pues es el uso de la inteligencia artificial en la detección asistida del cáncer de mama y la segunda el uso de la inteligencia artificial como segundo lector en tamizaje. Ambas herramientas pues sirven de apoyo para el médico radiólogo en la evaluación de las imágenes de mastografía. En cuanto a la primera aplicación, que es el uso de la inteligencia artificial para la detección del cáncer de mama, les quiero presentar un artículo que salió en el 2019. En este artículo se evaluó el desempeño del sistema de inteligencia artificial Transpara en un conjunto controlado de pacientes que tenían cáncer y no tenían cáncer. En total fueron 240 pacientes y estos resultados pretendían comparar la lectura dada por el radiólogo eh, con y sin el apoyo de la inteligencia artificial, ¿no? El objetivo de este estudio pues era comparar qué tan buenos resultados se pueden obtener implementando ese tipo de herramientas en la detección del cáncer. En este estudio se muestran estas imágenes, que es cómo se observan los resultados o las evaluaciones que realiza Transpara. Vemos que es una paciente donde tiene sus dos proyecciones craneocaudales de la mama izquierda y derecha y sus dos proyecciones oblicuo-mediolaterales de su mama izquierda y mama derecha. Ahora vemos que en estas imágenes, en la mama izquierda hay dos círculos, uno rojo y uno amarillo. Cada círculo Transpara lo pone para que se observe una región donde hay sospecha o donde el software considera que hay sospecha y se le asocia también un número y un color. El color va asociado al riesgo de sospecha y el número también va asociado al riesgo de sospecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del 39 está en color amarillo porque no es un riesgo de sospecha tan alto como en el caso del rojo donde el número es 70, perdón. En este estudio se observó que la proporción de radiólogos que clasificaron correctamente las lesiones aumentó al usar la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso de esta paciente, en la primera evaluación, solo 4 de 14 radiólogos observaron esta lesión y en la segunda revisión, cuando se utilizó inteligencia artificial, pasaron a ser 11 de 14 radiólogos. Entonces sí hubo un aumento en la clasificación correcta de las lesiones. Ahora, de los resultados importantes que se reflejan en este artículo, hay 4. El primero es que la sensibilidad utilizando esta asistencia o este apoyo con la inteligencia artificial, pues aumentó en un 3%, mientras que la especificidad aumentó en un 2% cuando se utilizó la inteligencia artificial. También se encontró que 5 de 14 radiólogos llegaron a clasificar al menos un falso positivo a utilizar la inteligencia artificial. Y también se observó que los tiempos de lectura con y sin inteligencia artificial permanecieron prácticamente iguales. En conclusión, este artículo menciona que los radiólogos mejoraron sus diagnósticos al utilizar la inteligencia artificial como segundo lector sin la necesidad de aumentar los tiempos de lectura. Pero pues es importante mencionar que en algunos casos el uso de la inteligencia artificial pues llevó a aumentar los falsos positivos. Esto nos dice que pues la inteligencia artificial sí fue de mucha ayuda, pero pues tampoco es 100% infalible, ¿no? Siempre hay que tener esta parte muy presente. Ahora hablemos sobre el uso de la inteligencia artificial como segundo lector en mastografía de tamizaje. Aquí les quiero presentar esta investigación que se publicó en enero del 2025, el año pasado, donde se evaluaron 463.094 mujeres alemanas. En este estudio el objetivo era evaluar el desempeño de la inteligencia artificial como segundo lector utilizando la inteligencia artificial VARA. Esto se hizo para pues tamizaje específicamente.
Bueno, esta imagen es una representación de cómo Vara muestra los resultados al médico radiólogo que hace las evaluaciones de las mastografías por tamizaje. En este caso vemos las dos mamas en las proyecciones oblicomediolaterales. En este caso, cuando el médico está haciendo la evaluación, Vara puede clasificar las imágenes en imágenes normales o imágenes con alguna sospecha. En este caso, por ejemplo, esta imagen tiene una sospecha y cuando detecta estas regiones sospechosas, Vara da un mensaje que requiere que el médico acepte o no acepte estas sospechas. Entonces, el médico puede ver en cuáles fueron las imágenes donde sí hubo la detección de alguna sospecha o cuáles imágenes no, que son las que son clasificadas como normales. Bueno, ahora que ya sabemos cómo funciona Vara o cómo reportaba los resultados, el estudio se puso a comparar cuál había sido el desempeño de los médicos radiólogos cuando hacían la doble lectura de las imágenes de mastografía de tamizaje a comparación de cuando se realizaba una primera lectura y posteriormente una lectura con inteligencia artificial, ¿no? Ellos reportan que la sensibilidad cuando se utilizaba la inteligencia artificial fue similar a la que se obtuvo cuando se realizó la doble lectura. Y en el caso de la tasa de detección, esta se mantuvo similar. ¿Qué quiere decir? Que ni la sensibilidad ni la tasa de detección fueron afectadas cuando se aplicó esta inteligencia artificial. Sin embargo, algo que sí se vio afectado fue la reducción en el tiempo de lectura de las mastografías catalogadas como normales, en las cuales este tiempo de lectura se disminuyó hasta en un 43%. Esto pues claro que tiene un impacto significativo en la carga de trabajo. Y también se observó que la tasa de estudios reagendados pues también tendió a disminuir, ¿no? Lo cual es una mejora operativa dentro de ese hospital. El uso de la inteligencia artificial en el análisis de imágenes médicas en México ya es una realidad. En el Instituto Nacional de Cancerología hemos evaluado el desempeño de sistemas de inteligencia artificial en imágenes de mastografía. Y aquí les presento dos de las tesis que se han logrado dentro del departamento. Una de ellas, o la primera de ellas, fue la evaluación de los sistemas de inteligencia artificial para la identificación de malignidad en mamografía. Y una de las más recientes fue la tesis de densidad mamaria en mujeres de 40 a 69 años con cáncer de mama. Esta fue una comparación de la inspección visual que hace el radiólogo versus el sistema de inteligencia artificial. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre qué es lo que nosotros encontramos en cada una de estas investigaciones realizadas en el INCAR. Bueno, en el primer de los estudios, donde se evaluó una inteligencia artificial para la identificación de malignidad en mamografía, fue en el 2023, se utilizó el software de inteligencia artificial Lunit en la versión 1.1.7.3, se evaluaron un total de 208 pacientes. El objetivo de este proyecto fue hacer una comparación entre la clasificación BIRADS otorgada por el médico radiólogo y la otorgada bajo el sistema de inteligencia artificial, ¿no? Se encontró que el acuerdo era moderado entre la clasificación BIRADS entre los radiólogos y un acuerdo bajo entre esta clasificación con el sistema artificial y los radiólogos. Ahora, en un estudio realizado en el 2024, donde lo que buscábamos era utilizar Lunit, ya no para ver malignidad de la mama, sino para la cuantificación de la densidad mamaria, donde queríamos hacer una comparación entre cuál era esta densidad dada por la inspección visual del médico radiólogo versus esta densidad dada por el sistema de inteligencia artificial. En total se evaluaron 463 pacientes. Vimos que en la evaluación de esta densidad se encontró un muy buen acuerdo entre radiólogos, pero diferencias con los sistemas de inteligencia artificial. Se vio que la inteligencia artificial tendía a clasificar las mamas como más densas de lo que clasificaba el médico radiólogo, lo que probablemente se relacionó con diferencias metodológicas entre las evaluaciones visuales y las automatizadas realizadas por la inteligencia artificial. Antes de finalizar, nada más quisiera hacer una pequeña reflexión acerca de esta presentación.
Dejarles en claro que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo, no es algo que venga a sustituir al médico radiólogo. Esto es muy importante, ya que a pesar de todos los avances que hemos visto, es importante que sepan que la inteligencia artificial no va a reemplazar el juicio clínico de un médico radiólogo, ¿no? Estas inteligencias artificiales, como vimos al inicio y a la mitad, trabajan a partir de aprender patrones con datos previos. Entonces no entienden, o sea, no tienen toda la información como para entender al paciente, ¿no? Ni el contexto del paciente, ni el contexto en el que se adquiere la imagen del paciente, ¿no? También recordarles que el radiólogo no solo interpreta la mastografía, ¿no? Sino que integra la información clínica, los antecedentes, los hallazgos previos, correlación con otras modalidades de imagen, el contexto poblacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta integración, pues es una capacidad que hasta ahora sigue siendo exclusivamente humana y que es punto clave para tener una interpretación adecuada de las imágenes médicas. Y finalmente, recordarles que la inteligencia artificial no reconoce las limitaciones técnicas de un estudio, no evalúa la calidad de la imagen, ni detecta errores de posicionamiento que seguramente un especialista entrenado sí podría detectar. Y por esta razón, el último punto va sobre el uso responsable de la inteligencia artificial, ¿no? Donde este uso responsable debe entenderse como una buena práctica clínica, ¿no? Siempre que sea una herramienta de apoyo, adelante, pero la decisión final debe permanecer siempre en manos del médico radiólogo, ¿no? Y ya para concluir, pues la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa y el verdadero reto no es cómo la vamos a incorporar a nuestra práctica clínica, sino el cómo lo vamos a lograr de una forma segura, informada y sobre todo responsable. Muchas gracias por su atención.